el uso de la tecnología y la inteligencia artificial como una herramienta secreta para combatir el crimen. Entonces, queremos hacer esto como una introducción que nos cambie el mindset. Hasta aquí hemos llegado, ya lo mencionaba Gonzalo, que estamos en Colombia como uno de los más, digamos, de los países más desarrollados en la prevención del lavado. Y si hasta ahí hemos llegado con reglas, imagínense cómo vamos a llegar si usamos la inteligencia artificial. Entonces, vamos a traer un caso práctico y la idea es que esto sea ameno y sencillo para diferentes aquí directivos y ejecutivos que se encuentran con nosotros. Todo parte de lo siguiente, y ya lo sabemos y hemos escuchado que la inteligencia artificial es un hecho, que no la vamos a detener y que si nos descuidamos nos quedamos sin trabajo. Pero, ¿cómo usamos la inteligencia artificial en nuestro favor? Ya lo dice el Economist, la inteligencia artificial es, digamos, los datos son la fuente para utilizarlos en Machine Learning e inteligencia artificial. Y esos datos son el activo más importante que tenemos, más que el oro, más que el petróleo, más que los bienes raíces. Son nuestros datos y ustedes en sus entidades están parados en una mina de oro. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es cómo sacar más valor de dichos datos. Hay muchas formas y cada vez más le va a ser más difícil a los delincuentes esconderse porque hay más lugares donde se registra la información. Cuando vamos a la farmacia hay una cámara, cuando reclamamos un medicamento eso viaja a una base de datos, cuando se hace una operación bancaria queda un registro y en general cada vez hay más datos que antes. El primer elemento es que el crecimiento de datos ha sido exponencial. En los últimos 3 años se han creado más datos electrónicos que en los últimos 50 años. Entonces imagínense lo que viene a futuro. También es muy importante que muchas entidades están compartiendo fuentes, no solamente mis bases de datos internas, mi base de datos de Sarlab, mi base de datos transaccional, sino que yo puedo ir a consumir información en el DANE, en el CISBEN, en la Interpol. Entonces, yo cada vez voy a tener más lugares donde consultar la información para procesar los fenómenos que yo quiero resolver. Por otro lado, está que los datos son diversos. Y ya lo mencionaba Guillermo también en el caso donde habían fotos. Yo le tomo la foto a la persona en la estación de gasolina, pero también tengo la foto en el cajero automático. Y ya hay algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar que esa es la misma persona. Igualmente pasa con la Deep Web. En la Deep Web también está la foto de la persona. Entonces, hay archivos que son imágenes, otros que son sonidos. Lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Hay otros que son documentos en PDF y no necesariamente tienen que ser archivos estructurados. Y la idea es que esto le sirva a todos, que le sirva al regulador, que le sirva a la entidad financiera y que le sirva al consumidor financiero. Aquí es donde empieza uno a cocinar cómo se resuelve un problema de estos con inteligencia artificial. Tengo que recoger de todos lados, de todas las fuentes y llevarlo a la mesa, ponerlo sobre la mesa, las fotos, los videos y empezar a hacer análisis. Eso se llama un lago de datos. Entonces vamos a coger la información estructurada y no estructurada y me la llevo al lago de datos. Y en el lago de datos puedo hacer 3 cosas. El tradicional data warehouse, que es consolidar información, puedo hacer analítica y también puedo hacer, lo que más me gusta, machine learning. Entonces, ¿el machine learning qué significa? Le pongo a la entrada un montón de datos, le digo qué es lo que quiero lograr y el sistema me produce esos resultados. Entonces es como enseñarle a un niño, por ejemplo, le doy los 1 más 1 da 2 y él de pronto me dice 1 más 1 da 3. No, error. Entonces puede haber aprendizaje supervisado, donde yo le enseño eso, o aprendizaje que él simplemente recoge y recoge información. Por eso es que es muy diferente atacar el lavado desde las reglas, o sea, matrices de riesgos, modelos georreferenciados, tradicionales estáticos, a un modelo en que él va a aprender. Uy, esto fue un delito, esto fue un lavado, esto fue testaferrato. Y si yo le enseño a partir de esos mismos datos, la próxima vez él lo va a detectar sin que yo se lo diga y no está en una matriz de riesgos. Entonces, el Machine Learning es el que nos va a permitir anticiparnos, ser una entidad que puede ver al futuro, que puede clasificar automáticamente y en línea. Para que nos quede más fácil, traigo un ejemplo real y es un caso de éxito, además un caso de orgullo colombiano, que venimos trabajando con una institución que es la Policía Nacional para la detección, este caso de prevención de crímenes antes de que estos ocurran.
como en la película. ¿Han visto Minority Report? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es procesar más de 20 años de información. Son millones y millones y millones de puntos de datos que vienen de las denuncias en la fiscalía, de los hechos que se reportan en el 123, de la información de las multas que le ponen a las personas, y cruzando todo eso, ¿en dónde? En un lago de datos, como lo dije anteriormente. Se ejecutaron más de 14 algoritmos diferentes para poder encontrar cuál era el que explicaba mejor el fenómeno, porque vamos a suponer que los fenómenos que vamos a predecir con inteligencia artificial eran fenómenos que de verdad se pueden predecir. Baloto no es un fenómeno que se puede predecir porque eso es azar, pero los comportamientos criminales estamos suponiendo que sí. Y vamos a dar ejemplos de por qué sí. En diciembre, por ejemplo, por allá hacia el 15 de diciembre, hacia adelante, es uno de los momentos más peligrosos porque uno sale y le están robando la quincena, están haciendo asaltos, etc. A los ladrones se les acaba el dinero en enero, entonces vuelve a aumentar la criminalidad en febrero. Son hechos reales. Uno de los días más peligrosos, ¿cuál cree que es el día más peligroso en Colombia? El Día de la Madre. Entonces, si yo le indico a un algoritmo, este es el Día de la Madre, va a decir, uy, cuidado, tiene que hacer un procedimiento diferente, un partido de fútbol. Entonces, hay modelos que recogen los comportamientos humanos porque los hechos y los datos nos van mostrando las cosas que no necesariamente estaban en reglas predefinidas. Y ese es el gran cambio y ese es el gran mensaje que les quiero dejar. Si yo me anticipo, si yo logro con Machine Learning saber qué va a pasar sin necesidad de leer las cartas o leer el chocolate, sino con matemáticas, me anticipo al futuro, probablemente voy a poder ser más acertado en la toma de las decisiones para llegar antes que el delito. Entonces, con esto nosotros lo implementamos en varias ciudades, varias metropolitanas del país, logrando unas eficiencias interesantísimas, donde yo puedo decir, bueno, esto era lo que pasaba, es decir, el análisis descriptivo de cómo se comporta mi ciudad. Ahora, voy a coger en la bolita mágica y voy a decir, ¿cómo va a ser el comportamiento de mañana? Y se me ponen los puntos rojos donde va a suceder el crimen. ¿Cómo se hizo el algoritmo para decir cuáles eran los puntos rojos? Con la información que yo le di del pasado. Y ahora con esos puntos rojos, ¿yo qué hago? Porque no tengo policías infinitos. Ubicarlos de la manera más estratégica posible para reducir la incidencia de este crimen. Entonces, ese es el modelo de pensamiento que les quiero transmitir a ustedes. Eso lo podemos hacer en casi cualquier fenómeno. Lo hemos hecho con la lucha contra la corrupción, lucha contra bandas organizadas y en este caso contra el delito común. Entonces les voy a mostrar aquí un videito que espero me funcione. Sistema de predicción y optimización de patrullas de la Policía Nacional. La Policía Nacional cuenta con un aplicativo apoyado con inteligencia artificial que genera predicciones de delitos basados en datos históricos. A partir de esta información, se genera un mapa de distribuciones de cuadrantes dinámicos que aportan a la eficiencia de la operación y respuesta a las víctimas o testigos de un delito, generando eficiencia en los tiempos de desplazamiento para la atención de los llamados motivos de policía MDP. Línea 123, ¿cuál es su emergencia? Me acabaron de robar aquí en el Parque Santander, aquí en Tunja, un sujeto vestido de chaqueta azul con zapatos amarillos. Vamos a transferir su llamada a un operador. Línea 123 Tunja, buenos días, ¿cuál es su emergencia? Buenos días, hágame un favor, es que me acabaron de hurtar aquí en el Parque Santander. ¿Cómo viste el sujeto? Sí, tiene una chaqueta azul y unos zapatos amarillos. Ya llega el cuadrante al sitio. Cuando usted llame a la línea de emergencia 123, un robot contestará su llamada. Es importante que use palabras clave como me están robando, están peleando, tiene una pistola, tiene un cuchillo, entre otras, que permitan determinar la prioridad del caso y así ser transferida al operador de turno. QAP a las unidades, QAP a las unidades, cuadrante 9, central 9. Apóyeme en la calle 22 con 12, Parque Santander. Calle 22 con 12, Parque Santander. Sujeto con chaqueta azul y zapatos amarillos. Tenemos un hurto a un celular, a una femenina, ¿es tan amable?
Posteriormente, el operador tomará los datos relevantes del caso y características de los implicados, orientando los cuadrantes con el apoyo de las cámaras de biovigilancia para atender su requerimiento en el menor tiempo posible. Ahora, ¿cómo se logra un proyecto como estos? Normalmente va a haber un líder, como los que se encuentran aquí, buscando la manera de hacer mejor las cosas, y deciden tomar la decisión de cambiar, porque el uso de la tecnología ya hay un momento en que llega a su límite. Si yo llamo al 123 y no me contestan, o no llega el policía, o no hay policías suficientes, alguien de tecnología podría pensar, pues hagamos una página web, o hagamos una aplicación móvil, pero eso no va a mejorar nada. Entonces, cuando uno dice, ya quiero ir más allá y llegar antes de que ocurra o evitar que pase, lo estamos viendo es como llevarnos a unas entidades anticipadas, unas entidades que son proactivas, es cuando uno empieza a recoger esta información. Y aquí les voy a mostrar ya como paso por paso qué va sucediendo. Aquí tenemos una ciudad, creo que va a escoger una estación en Cali, que se llama Fray Damián, y va a mostrar cómo pasaba, este es el hotspot de un turno, mire que el crimen se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces yo no me puedo quedar con una matriz estática, porque mire que en una hora es diferente y en otro turno el comportamiento es completamente diferente. Puede suceder en otro lugar. Los crímenes, por ejemplo, contra establecimientos de comercio suceden en ciertas zonas en el día y contra las residencias suceden a ciertas horas, y lo mismo la violencia intrafamiliar. Entonces, si yo quiero hacer priorización, pues definitivamente tengo que tener algo que tenga el nivel de resolución de mi problema. Ahora, voy a poner aquí de contraejemplo una ciudad muy tranquila que es Tunja, que esto es bien rojito. Ahora Tunja es como Suiza, pero van a ver que tiene un comportamiento como verde, ¿sí? Como que no pasa nada, pero van a ver que en el centro no sé si alcanzan a percibir un amarillito. Y si cambio el turno, que ya no es el primer turno, sino que me paso al segundo turno, van a ver que se va poniendo cada vez más rojito, cada vez más rojito. Entonces uno se preguntaría, ¿saco los mismos policías por la mañana, los mismos por la noche y los mismos en la madrugada? O sea, si yo no tengo recursos infinitos, tengo que aprovecharlos muy bien. Entonces, definitivamente, el saber qué puede pasar me ayuda. Aquí vamos a ver cómo cruzamos los hechos reales contra las predicciones y van a ver que casi siempre le dan en el punto donde se ha hecho la predicción. Y eso pues precisamente ayuda a que se ubiquen de mejor manera estos recursos. Acá vamos a ver cómo se procesan archivos que son multimedia. ¿Cuál es tu emergencia? Hola, es que me cogí un carro, voy en una bici, estoy en Tunja y me cogí un carro, necesito una ambulancia. Aquí la transcripción dijo lo que la chica está diciendo, automáticamente lo convierte a tránsito y le da una prioridad. Eso convirtió una información que era no estructurada a través de un audio, la convirtió en un concepto y después la priorizó. Y esa información después la puede utilizar para otros modelos. Mire, necesito que ustedes se acerquen acá porque mi ex esposo está acá y me quiere golpear y me está tratando mal. Tengo un negocio y a sacarme la clientela. Entonces así hemos procesado más de 60 millones de llamadas para poder comprender los fenómenos que suceden de información que perfectamente hubiera sido oculta para un investigador. Y eso es muy útil cuando uno quiere hacer búsquedas de información de fuentes abiertas, de YouTube, etc. Y los resultados van mejorando, especialmente en las ciudades donde ya lo implementamos. En Bogotá no está implementado. Cali tampoco. Quería ser claro. De la misma forma, hemos utilizado la inteligencia artificial para procesar información de las sociedades. Esto se parece mucho a lo que hacemos en las cámaras de comercio o lo que podríamos estar haciendo en un onboarding bien profundo, en una debida diligencia, como decía Luz Helena, pero de las profundas, donde yo puedo ver no solamente la foto de hoy, sino la empresa de dónde viene, todos los hechos jurídicos que ha tenido, toda la información que ha tenido en las audiencias y además toda la información financiera, porque esa información financiera la tiene la entidad. La Superintendencia de Sociedades recibe la información financiera de todas las empresas. Entonces, aquí logramos procesar en un lago de datos, otra vez, el algoritmo
general es, entenderé un problema, voy a conseguir unos datos, los voy a poner sobre la mesa en un laguito y voy a empezar a resolver las diferentes necesidades. Una era, en este caso, predecir qué compañías iban a quebrar primero, para poder hacer una intervención, una inspección, una vigilancia oportuna. Y también, cuando se vino la pandemia, empezó a pasar que muchas compañías se empezaron a quebrar, obviamente porque se acabó el mercado. Imagínense un restaurante 8 meses cerrado o un sitio de entretenimiento. Y el problema que tenían estas compañías era que yo no puedo, me está llamando la DIAN, me está llamando el contador, me están llamando todos los acreedores y yo voy a la super y me voy a demorar 8 meses en que me admitan para una reorganización, me muero. ¿Qué hizo la super? Fue muy audaz, con un gran liderazgo el equipo dijo no, vamos a cambiar esto y vamos a volver los 6 meses, una semana. Es decir, el proceso de onboarding, que era más o menos 60 documentos, Cámara de Comercio, RUT, estados financieros, todo eso procesado con inteligencia artificial para saber qué empresas eran admisibles y qué empresas no eran admisibles para un proceso de reorganización, ayudando a que existiera como un pasante digital, de manera que no hubiesen iteraciones, que era donde se gastaba el tiempo, entre la información que entrega la persona y la información que tiene que recibir un juez para admitirlo. Entonces era como pasantes abogados durante 6 meses. Y lo convirtieron en una cosa que automáticamente le dice, ¿usted cumple o no cumple las reglas? Las 600 reglas para que usted sea admitido. Ese fue el proceso de reorganización NEAR. Y acá les voy a mostrar cómo funciona ya en la vida real. Acá, por ejemplo, voy a ver alguno de los procesos, debe ser de pruebas, de un proceso donde una entidad se registró para ser readmitida y la inteligencia artificial le va a hacer casi todo el proceso de admisión. O sea, imagínense que un banco puede admitir en un onboarding una entidad financiera con todos los soportes, un cliente con todos los soportes en 1 hora. Entonces, ¿qué hace? El robot hizo todo, el robot, hasta que un humano hizo algo. Entonces, claro, el robot trabajó el 99% de las tareas y al final un humano admitió. Y como yo tenía que revisar, ustedes en compliance lo saben, que el certificado de la Cámara de Comercio esté dentro de los últimos meses, que el representante legal tenga la potestad de hacer no sé qué, todas esas reglas que se tienen, las hacemos en una validación aquí que estaban partidas en diferentes secciones. Aquí decía cada una de las reglas y después existían dentro de cada una de estas unas validaciones con inteligencia artificial, que la fecha de expedición de certificado de existencia y representación, compara el documento contra esto, y eso no lo hizo ningún humano. Más de 700 reglas ejecutadas en 1 minuto. Entonces, eso ayuda a que las personas de compliance, a que las personas de legitimación, a las personas que se encargan de revisar esto, se concentren en el análisis, en el criterio, y no en la mecánica de revisar fechas, firmas, horas y papeles. Con esto hemos trabajado apoyando a otras entidades. Otro caso que me gusta mucho es la Contraloría, porque en el tema de la pandemia también hubo muchos contratos y era muy difícil revisar en el SECOP dónde habían sobreprecios, dónde habían posibles hechos de corrupción. Y ahí lo que hicimos fue leer toda la información del SECOP utilizando el robot que les mostré antes para encontrar los precios unitarios y hacer comparativos contra las listas de los precios de referencia. Entonces, la idea era transmitirles a ustedes todo lo que se puede hacer, pero cada uno sabe qué problema quiere resolver. Entonces, ¿cómo lo logran? Primero, normalmente el problema que tenemos es tomar decisiones cuando hay una cantidad de manualidad y papel. Y ahí es donde hay una oportunidad. ¿Y cuál es la solución? Hacer lagos de datos que tengan inteligencia artificial y que procesen para anticiparnos y volvernos unas compañías proactivas. Y esto significa que yo tomo las fuentes, puede ser de donde sea, Deep Web, puede ser OSINT desde la internet, pueden ser mis bases de datos, otras aliadas, y las voy a procesar para volverlas entendibles y luego tomar decisiones. En general hacemos eso, utilizando tecnología, todo este stack de tecnología para poder resolver ese tipo de problemas. Y hay algo muy importante, a diferencia de los demás proyectos de tecnología, esto no es como implementar SAP, esto no es como implementar un core bancario, porque estos proyectos solo resuelven un problema. Y aquí nos regresamos a la primaria, me imagino que todos se acuerdan del método científico, que yo encuentro un problema, luego formulo una hipótesis y luego valido la hipótesis. Si la hipótesis se valida, encontré una fórmula, como cuando descubrieron la gravedad, etc. Entonces, acá yo tengo un problema, me gustaba el ejemplo de Guillermo que me pareció espectacular lo que han logrado.
Entonces tienen un problema y lo delimitan muy bien y encuentran los datos y después procesan los datos equivalentes para resolver este problema. Lo generan hipótesis, aquí es donde aparecen los científicos de datos, se valida si esto de verdad converge, o sea, si esto no le atina nada, pues bueno, cierran y se acabó el proyecto. Por eso es innovación, porque aquí no se trata siempre de lograr un resultado, se trata de tratar de encontrar el resultado más óptimo. Y acá no hay 0 o 100%. Pueden haber resultados que logran una accuracy superior al 90%. Y esto es muy importante en la innovación. Con el 90% Netflix igual sigue recomendándonos las películas y sigue vendiéndonos. Con el 90% Amazon nos vende los libros. O sea, nadie tiene 100%, pero tiene más que 0. Entonces, en la innovación hay que aprender a convivir con que uno no tiene soluciones 100% efectivas, por eso hay riesgos, por eso hay que ser muy cuidadosos con el uso de los datos. Y finalmente se despliega. Hay 3 tipos de analíticas y en la medida que vamos madurando podemos ir creciendo con este tipo de analíticas. La primera es saber qué pasa. Es que normalmente el lavado se da en tales ciudades, con tales tipos de personas, de tales edades. Es comprender el fenómeno. El siguiente escalón en esta escalera es predecir. Es usar la matemática, usar los algoritmos para saber qué va a pasar. Pero hay una cosa muy importante. Supongamos que el baloto se pudiera predecir. ¿Y uno cuándo se gana el baloto? Pues cuando lo compra, ¿no? Porque si solamente adivina y no toma ninguna decisión, no va a hacer nada. El valor más grande está en la prescripción. Y es decir, yo tengo que ir a buscar en estas compañías donde posiblemente va a haber un riesgo de lavado. O en estos clientes que son los que probablemente, o sea, si no hago nada, en la optimización logística es donde no voy a recoger el valor. Entonces tengo que optimizar de acuerdo a eso que me dio la predicción. La prescripción es donde se recupera mayor valor de los esfuerzos de innovación. Entonces, ya trayéndolo un poquito a este foro, he dividido como en 2 secciones donde la inteligencia artificial ya está ayudando en la prevención del lavado y la financiación al terrorismo. La otra sigla, si no… la función policial y la función reguladora. En la función policial, sobre todo en los modelos de control de clientes e identidad. Ya hay investigaciones que muestran que más del 99% de los bancos en ciertos países ya utilizan biometría y doble factor de autenticación, por lo menos para saber que el cliente es quien dice ser. Porque hay muchos fenómenos en el lavado que, por ejemplo, utilizan mulas financieras, y es que yo me hago pasar por el otro y a él le llega la plata y luego voy y la retiro y él nunca supo que fue una mula. O la otra es que la otra persona presta su documento, no sabía que era para eso y termina por allá haciendo transacciones a su nombre, la empleada del servicio. Entonces, si yo lo traigo aquí al banco y le explico los riesgos, o sea, personalmente, pues voy a tener la certeza de que él sí es quien dice ser. Pues existen herramientas de inteligencia artificial para hacer eso mismo sin que él venga aquí. Entonces la idea es aprovechar esas tecnologías como la biometría facial, que ya lo están usando en la mayoría de países. El otro tema es, y lo mencionaba ahora Luz Helena, el tema de OSINT ayuda a poder estar haciendo una búsqueda constante en noticias, en la Deep Web. O sea, ese señor con el que está haciendo negocios, un día estos termina en algún proyecto por allá y yo puedo estar escaneando lugares, marcas y relaciones que pueda tener con esa persona para poder estar evitando que se me presente un contagio. Y también está la posibilidad de hacer supervisión de transacciones en tiempo real, que es enseñarle al algoritmo cómo es que se comporta cómo se comporta una transacción o un conjunto de transacciones entre unos beneficiarios y unos terceros, entre unos pagadores, unos recaudadores, unos lugares, y si yo le enseño cuáles fueron transacciones que fueron fraudulentas o de lavado, el algoritmo, aquí hicimos una prueba con una información que es pública, que es de un banco africano anonimizado, donde se pueden detectar fácilmente algunos patrones a partir de los propios datos. O sea, yo no le voy a inducir las reglas, él se va a dar cuenta a partir de los propios datos. Y empieza a encontrar pues cuáles son esas relaciones que hay y definir, este señor posiblemente es un lavador. También se puede hacer análisis de redes de personas. Esto no se puede hacer a mano. O sea, si yo tengo
el crimen normalmente son rentas criminales, tienen estructuras financieras. Aquí el señor hurta, luego el señor vende drogas, luego la lava aquí, luego la convierte en este negocio real y luego la lleva a este banco. Y son personas diferentes normalmente. Entonces, digamos, reconstruir esa situación de la vida real son algoritmos muy complejos donde yo tengo que llenar la incógnita que no sé de quién es el que está aquí, por ejemplo, convirtiéndolo en plata. Entonces, eso es lo que permite los algoritmos de inteligencia artificial, reconstruir a partir de otros insights. Y en la función reguladora es, yo cómo me garantizo que las entidades o el sector se está comportando bien frente al fenómeno del lavado. Entonces, hay evaluación del riesgo del sistema financiero desde una perspectiva proactiva, de ver las compañías como el caso que me mencionaba ahora Daniel de Enron, pues sí, esto fue lo que pasó, ese fue el patrón que logramos descubrir. Y yo cómo sé que no hay otro Enron en este momento. Tengo que coger los mismos datos con los que construimos ese caso y lo convierto en un patrón para poder prender las alarmas oportunamente frente al riesgo en el sistema financiero. Igualmente, las entidades ya saben todo lo que tienen que hacer en cumplimiento. Todos lo saben, todos lo sabemos, pero yo cómo me aseguro que sí están cumpliendo, o sea, es como un metacontrol, el control de que están controlando el cumplimiento, y eso se puede hacer con inteligencia artificial, porque yo puedo detectar patrones que le saltaron a los modelos de control. Y también la vigilancia del mercado financiero cuando hay comportamientos anómalos, así como lo hacíamos a nivel individual contra cada una de las personas que hacían transacciones. La inteligencia artificial me permite detectar comportamientos a nivel institucional, que pueden estar variando los precios, haciendo cosas con información privilegiada o cometiendo algún tipo de fraude. Entonces, como podemos ver, la inteligencia artificial ya está aquí, o sea, no es si va a haber o no va a haber, sino cómo la voy a adoptar, la inteligencia artificial, y qué beneficios me trae en el tema policial y en el tema regulatorio. Y pues evidentemente permite procesar conjuntos de datos grandotes, detecta patrones, facilita cumplir las normas y analiza los datos. Entonces nosotros creemos en nuestra compañía que de verdad la herramienta secreta para combatir el delito es verdaderamente la inteligencia artificial. O sea, ya en este momento es algo que todos deberíamos aprender un poquito al menos el concepto, porque pues obviamente son trabajos con personas interdisciplinares que sean científicos y la idea es detectar eficazmente los patrones. Hay una cosa muy interesante y aquí hay un par de artículos que son de este año, o sea, son 2023, de cómo utilizar modelos de inteligencia artificial para modelos de antilavado, cómo detectar modelos en criptomonedas, por aquí estaba, o detectar comportamientos en redes como el que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, esto está haciendo la historia, digamos, estamos en el estado del arte del lavado y hay bastante investigación y bastantes casos de éxito sobre el uso de la inteligencia artificial. Así que pues obviamente mi mensaje aquí es que todos están muy invitados a abordar ese tema desde esta nueva perspectiva. Muchísimas gracias.